Bien, entonces, eso aquí. Entonces, vamos a tener la ecuación de Laplace en coordenadas cilíndricas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, pues, es encontrar la equivalencia entre lo que son las coordenadas rectangulares y las coordenadas cilíndricas, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos en el espacio, y lo que vamos a tener aquí es la sección de un cilindro circular, ¿sí? Entonces, tendríamos aquí un cuarto de círculo, vamos a tener, así que me voy a rebanar, ¿sí? Yo sé que está bien que no me salgan los dibujos, pero bueno, entonces más o menos así, ¿no? Sería una sección cilíndrica en el espacio. Entonces aquí lo que nosotros tenemos es en la sección circular de la base, pues esta tiene un radio R, ¿sí? Y también depende de un ángulo θ. Más aparte, pues cualquier punto que se encuentre en el espacio, que sea en coordenadas rectangulares, que sea x, y, z, en coordenadas cilíndricas debería depender tanto del radio como del ángulo, como de una altura z. Entonces, aquí en realidad las coordenadas que se van a reescribir, o las que tienen una expresión distinta, pues son las coordenadas que se están representando en el plano, ¿sí? Que son las que corresponden a la base circular. Por lo tanto, las coordenadas cilíndricas se escribirían en términos de los rectangulares como x igual a r coseno de θ, que es igual a r seno de θ, y z pues sigue siendo z, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí, perdón, las coordenadas x y y se expresan de la misma forma en que se expresan las coordenadas polares, ¿sí? Como r y, o más bien en términos de r o en función de r y del ángulo θ, expresado por coseno y seno respectivamente. Entonces, si nosotros tenemos la ecuación de Laplace o el laplaciano, que en coordenadas rectangulares sería la segunda parcial de u en x más la segunda parcial de u en y más la segunda parcial de u en z, porque ahora estamos hablando de un punto en el espacio, ya no en el plano, ¿sí? Entonces, esta misma ecuación expresada en términos de las coordenadas cilíndricas, pues lo único que cambiaría sería la parte de x y de y, que se debería de expresar igual que la de coordenadas polares, ¿sí? Y la parte de z, pues como en este caso la variable se mantiene igual en términos de sí misma, pues esa parte no cambiaría. Entonces, la segunda parcial de x más la segunda parcial de y quedaría escrita como segunda parcial de u en r más 1 sobre r parcial de u en r más 1 sobre r cuadrada segunda parcial de u en θ más la parcial de u en z, que esa les comentaba, pues se mantiene, ¿sí? Entonces, en este caso estamos hablando de un laplaciano sobre una función de 3 variables, o sea, u depende de x, y, z, porque pues estamos hablando precisamente de una función en el espacio, ¿no? O sea, que depende pues, o que representa pues un punto en el espacio. Bien, entonces, si lo que nosotros queremos hacer, recuerden que la ecuación de Laplace lo que representa es la temperatura en estado estable, pues deberíamos estudiar precisamente la temperatura en estado estable en un cilindro circular, ¿sí? Entonces vamos a suponer que tenemos nosotros, perdón, vamos a suponer que tenemos nosotros
un cilindro circular, si me sale un poquito más derecho, ¿okay? De esta forma. Y el cilindro pues está en el origen. Vamos a centrarlo en el origen de esta manera. ¿Ok? Entonces, en este caso, las condiciones iniciales las condiciones de frontera e iniciales de nuestro problema, pues precisamente nos van a representar dos cosas, ¿sí? Ya tenemos la ecuación de Laplace, que es la que conocemos aquí. Ahora, si asumimos que este cilindro o este problema tiene simetría radial, ¿sí? Así como lo hicimos anteriormente en el caso de las coordenadas polares, entonces al tener simetría radial, este problema no va a depender de la variable θ, ¿sí? Y por lo tanto, la ecuación quedaría expresada como segunda parcial de u en r más 1 sobre r parcial de u en r más segunda parcial de u en z igual a 0. Vamos a suponer en este caso que tenemos un cilindro de radio 2 con una altura de 4. ¿Sí? Entonces, pues, nuestras variables estarían precisamente acotadas entre 2 y 4. ¿Okay? Entonces, para este caso, vamos a considerar qué sucede cuando nos encontramos precisamente en la parte exterior del círculo, o sea, qué sucede en la cara rectangular de este cilindro, ¿sí? Entonces, en este caso es cuando R es igual a 2. Es decir, en esta parte, en toda la superficie, vamos a usar la palabra, en toda la superficie rectangular del cilindro, ¿sí? Nuestra temperatura va a ser igual a 0. Entonces, es decir, cuando el radio es igual a 2, la temperatura es 0, ¿sí? Y luego vamos a tener también la temperatura en cada una de las bases, en la base superior y en la base inferior, ¿sí? Y vamos a asumir que vamos a asumir que en la base inferior la temperatura es de 0 grados y en la base superior la temperatura es distinta de 0. Vamos a ponerle una temperatura inicial. ¿Sí? Entonces, cuando Z es igual a 0, la temperatura es 0, y cuando Z es igual a 4, que sería en la base superior o la tapa del cilindro, la temperatura es U subíndice 0. Bien, entonces con esto tenemos ya nosotros la ecuación con sus condiciones. Vamos a hacer entonces el cambio de variable, es decir, vamos a proponer una solución R, Z, ¿sí? del producto de dos funciones, y entonces pues tendríamos que la ecuación diferencial sería R' por Z más 1 sobre R por R', más R por Z' igual a 0. ¿Ok? Al hacer nosotros aquí la separación de variables, siguiendo las reglas que conocemos de la separación, tendríamos que R' más 1 sobre R por R' sobre R es igual a Z' negativo sobre Z. Y esto va a ser igual a lambda cuadrada. Bien. Entonces, al tener nosotros esta separación, bueno, y escribir cada una de las ecuaciones de forma lineal, vamos a tener, para el caso de las R's, R por R' más R', este es menos lambda cuadrada, perdón, tercer caso, más lambda cuadrada por R
por R es igual a 0. Y para el caso de las z, pues tendríamos que zeta biprima menos lambda cuadrada z es igual a 0. Fíjense entonces que en el caso de las R's, es la misma ecuación que teníamos, que resultaba, pues, por ejemplo, de la ecuación de calor en coordenadas polares, ¿sí? Entonces, al hacer esta, o sea, al resolver esta ecuación, pues vamos a obtener la misma solución que obtuvimos para ese caso. Y la solución que habíamos planteado para el caso de la ecuación de calor en coordenadas polares, pues era precisamente la solución en términos de una serie de veces, ¿sí? Que era R es igual a, ¿cómo lo habíamos puesto? Creo que C1 por J subíndice 0 de lambda R más C2 por Y subíndice 0 de lambda R. ¿Sí? Entonces, esto se resuelve la ecuación característica de la ecuación diferencial y se obtiene entonces una solución en términos de la serie de Bessel. ¿Sí? Lo que va a cambiar aquí con respecto a la ecuación de calor en coordenadas polares, pues es precisamente la otra parte, la ecuación de Z. En este caso vamos a fijarnos que al resolver nosotros la ecuación de Z, pues vamos a obtener los valores de lambda que sean dos valores reales distintos, ¿sí? O sea, en el caso de la ecuación característica de Z, la m sería más y menos lambda. En ese caso, la función Z va a estar en términos de coseno hiperbólico de lambda Z más seno hiperbólico, bueno, C4, seno hiperbólico de lambda Z. ¿Ok? Ahora, hablando precisamente de este caso, tenemos nosotros que acotar nuestra solución para R igual a 0. Es decir, aquí la solución debe de estar definida para el centro del cilindro, ¿sí? Para cuando R es igual a 0, que sería todo el eje de las Y, ¿no? O sea, pues sí, el centro del cilindro. Entonces, en este caso, para poder acotar esa solución, pues tenemos que acotar la función y subíndice 0, que no está definida para R igual a 0, ¿sí? Entonces, para que la función R esté definida o esté acotada, pues, para R igual a 0, entonces tenemos que hacer que C2 sea 0. Y entonces, volvemos, no es una de las condiciones que teníamos, pero implícitamente tenemos que hacer el análisis, pues precisamente para que la solución quede acotada, ¿sí? Entonces, la solución en R debería de ser C1 por lambda, perdón, C1 por J subíndice 0 de lambda R. ¿Sí? En esta misma expresión podemos sustituir o podemos analizar la condición de la temperatura en la superficie del cilindro, que es cuando R es igual a 2. ¿Sí? Entonces, para este caso, pues nosotros tenemos que con R evaluado en 2, la temperatura debe ser 0, o el valor de la función debe ser 0. Por lo tanto, R de 2 sería C1 J subíndice 0 de 2 lambda, y esto tiene que ser igual a 0. Entonces, con esto, pues vamos a obtener nosotros una serie de valores propios, en donde nuestros valores propios van a estar dados por, ¿qué le ponemos? Lambda n es igual a, me parece que en el libro usa la variable alfa cuadrada, ¿sí? Que serían las soluciones de la función de Bessel, ¿sí? Cuando lambda es igual a 2, perdón, cuando R es igual a 2, lo siento. Y el último caso, ¿sí? Cuando Z es igual a 0, ¿sí? Igual a 0,
Esto implica que es la primera condición, o la condición más bien en la base inferior, de aquí, la condición en la base inferior del cilindro, que es cuando z es igual a 0. Entonces, en ese caso, pues vamos a tener, de acuerdo a la expresión de z, que era C1 coseno hiperbólico de lambda z más C2 seno hiperbólico de lambda z, ¿sí? Entonces, si z es igual a 0, pues lo que vamos a obtener es que C1 sea 0. ¿Ok? Y entonces, la función z va a estar en términos solamente del seno hiperbólico. ¿Sí? Bueno, pero aquí ya habíamos dicho que los valores de lambda eran, necesitarle aquí el cuadrado, creo que ya no es necesario. Entonces, que los valores de lambda eran alfa. ¿Sí? Por lo tanto, la expresión para la temperatura, que depende del radio y de la altura, va a ser igual a la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de AN por el seno hiperbólico de alfa, seno hiperbólico de alfa nz por el coeficiente J0 de alfa n r. ¿Okay? Y ahora sí, podemos entonces aplicar la condición de frontera restante, que sería el caso de la base superior del cilindro, ¿sí? Que es cuando z era igual a 4. Entonces, en este caso, U de R, 4, pues sería la sumatoria de todo esto, en hiperbólico de 4 alfa por J. Y esto tiene que ser igual a U0. ¿Sí? Entonces, de esta forma, pues si nosotros despejamos, así entre comillas, el coeficiente que tenemos que calcular aquí, de acuerdo a la serie de Bessel que se presenta, ¿sí? Entonces, utilizando, la expresión para los coeficientes de la serie de Bessel, pues vamos a obtener que el coeficiente de esta serie, A sub índice n por el seno hiperbólico de 4 alfa, en este caso es una constante, tiene que ser igual a 2 sobre U0 por 2 al cuadrado, que es el radio, por J1 al cuadrado de 2 alfa, por la integral de 0 a 2, que es el valor de R, J0 de alfa NR de R. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues alfa subíndice n, ¿sí? Que es precisamente el coeficiente que estamos intentando buscar, pues va a ser, no quisiera sustituirlo, pero bueno, va a ser 2 sobre U0 por, y va a ser 2 al cuadrado, seno hiperbólico de 4 alfa n por J1 cuadrada de 2 alfa por la integral de 0 a 2 de esto. ¿Okay? Entonces, pues aquí habría que evaluar precisamente esta integral, ¿sí? Y se sugiere hacer una sustitución. Podemos hacer aquí un cambio de variable. Decimos nosotros que t es igual a alfa n de r, ¿sí? Y decimos también que la derivada
respecto a t de t por J1 de t es igual a t por J0 de t. ¿Okay? Entonces, al hacer este cambio de variable, pues la integral que tenemos aquí la podemos expresar como, bueno, voy a dejar todo esto pendiente, ¿no? Nada más voy a expresar la integral. La integral sería de 0 a 2 alfa de la derivada de t J1 de t de t. ¿Sí? Entonces, pues al integrar esta expresión, me traigo el resto de los coeficientes, al integrar esta expresión vamos a tener a ver si me acuerdo el coeficiente, ¿cómo era? 2 sobre U0, U0 sobre 2, queda, sí, entonces queda U0 seno por J1, U0 sobre 2 seno hiperbólico de 4 alfa por J1 al cuadrado de 2 por, ¿verdad?, el coeficiente que teníamos, ¿ok? Por el resultado de esta integral, ¿sí? Que sería ya evaluado, tendríamos nosotros, pues déjenme ponerlo ya de una vez para no estar, bueno, no, ni modo que estuviera gastando marcador o algo. Entonces aquí vamos a tener el resultado de esta integral ya evaluado, que sería 2 alfa n, más checarlo, por J1, chancita aquí nomás porque se me hace que tengo mal un resultado. Ok, sí, perdón. Ok, entonces el resultado de esta integral ya evaluado sería pues nada más 2 alfa n por J1 de 2 alfa n, ¿sí? Ya al evaluar el 0, pues esto se elimina. Entonces evaluamos solamente el límite superior. Y simplificando aquí, pues vamos a tener déjenme más checarlo. Ok, tendríamos entonces, siento que me falta una parte del coeficiente. Bueno, no, creo que no, creo que sí estoy bien. Ok, entonces tendríamos aquí, eliminando, bueno, pues 2, 2 y J1 por 1 de acá. Y vamos a tener U0 por alfa n sobre el seno hiperbólico de 4 alfa por J1 de 2 alfa n. ¿Vale? Este sería el valor del coeficiente AN de la solución en serie que estamos buscando. Por lo tanto, el valor de la temperatura, que depende únicamente del radio y de la altura, sería
la sumatoria de dejarlo acá para seno y JC. Bien. Entonces va a ser del coeficiente U0 alfa n del seno hiperbólico de 4 alfa por J1 de 2 alfa n por el seno hiperbólico de alfa z por JC. ¿Ok? Y esta sería entonces nuestra temperatura en estado estacionario. Recuerden que aquí sigue sin depender del tiempo. Aquí únicamente tenemos la temperatura que depende del radio y de la altura en el cilindro. ¿Sí? Es el punto que depende solamente del radio y de la altura. ¿Ok? Esto pues obviamente dado por las condiciones de frontera que teníamos, es decir, un cilindro de radio 2 con una altura 4.